Bienvenido nuevamente a Espántanos, tu canal de terror. Te traigo otro video de tu interés. Antes de iniciar, quiero comentarte que si tienes algún relato, historia, cuento o leyenda de terror en particular, envíame un correo a espantanos.mail@gmail.com. Quedará escrito en la descripción del video. Por favor, dale me gusta y comparte. Las sugerencias para mejorar el contenido, mándalas al correo. Este canal es para ti. ¿Estás listo? Comencemos. Se decía que en las afueras del pueblo, a varias horas de cualquier camino transitado, había un bosque al que nadie se atrevía a entrar. Las leyendas hablaban de un lugar maldito, donde personas habían desaparecido sin dejar rastro y del que solo se escuchaban susurros en las noches más oscuras. Pero para un grupo de amigos, aquello no era más que una antigua historia para asustar a los crédulos. Así que, una noche de luna llena, decidieron adentrarse en el bosque y comprobar por sí mismos si las historias eran reales. Julián, Carla, Mateo y Lucas llegaron al borde del bosque justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Se pararon en silencio, observando la densidad de los árboles y la oscuridad que parecía engullirlo todo. El aire estaba extrañamente quieto, y un aroma a tierra húmeda y madera podrida llenaba el ambiente. Sin embargo, nada de eso los detuvo, y con linternas y mochilas cargadas de provisiones, se adentraron en aquel bosque prohibido. Al principio, la emoción y las bromas entre el grupo los mantenían relajados. Reían y hablaban en voz alta, burlándose de las historias que se contaban sobre el lugar. Pero a medida que avanzaban, la atmósfera se volvía cada vez más pesada. Parecía que el bosque estaba absorbiendo sus risas, dejándolos en un inquietante silencio. Los árboles eran cada vez más altos y cerrados, y sus ramas formaban sombras que parecían figuras humanoides, como si decenas de ojos invisibles los observaran desde todos los rincones. Cuando la noche cayó por completo, comenzaron a notar algo peculiar. Cada vez que miraban hacia atrás, el camino que habían recorrido parecía diferente, como si el bosque se estuviera reconfigurando para atraparlos. La sensación de estar siendo observados era tan intensa que Carla, la más valiente del grupo, sugirió que tal vez deberían regresar. Pero Julián, en su afán de probar que todo era un mito, insistió en que continuaran, convencido de que aún no habían visto nada verdaderamente interesante. Fue entonces cuando entre los árboles notaron algo extraño. Una pequeña cabaña oculta entre las sombras. Era una construcción de madera vieja y podrida, casi camuflada entre los arbustos y enredaderas. Las ventanas eran huecos oscuros, como ojos vacíos, y la puerta colgaba apenas de sus bisagras, emitiendo un crujido inquietante cada vez que el viento soplaba. Aunque dudaron, la curiosidad fue más fuerte, y decidieron acercarse. Al entrar, el aire era helado y pesado, como si la cabaña estuviera cargada de una energía antigua y sombría. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, grabados en la madera con algún objeto afilado. Algunos parecían marcas de protección, mientras que otros parecían sellos oscuros que encerraban algo peligroso. Mateo, quien había leído sobre ocultismo en sus ratos libres, reconoció algunos símbolos de advertencia, y eso bastó para que su nerviosismo aumentara. Sobre una mesa de madera encontraron objetos antiguos cubiertos de polvo, velas medio derretidas, cuencos de cerámica y restos de lo que parecían hierbas secas. Uno de los objetos llamó la atención de Carla, un pequeño amuleto de hueso,
tallado en forma de figura humanoide, con ojos oscuros que parecían seguirlos. Aunque sintió una extraña repulsión, no pudo evitar sostenerlo entre sus manos, ignorando la voz de Julián que le decía que lo dejara. La cabaña comenzó a llenarse de un extraño olor a hierro y humedad, y el silencio era tan denso que podían escuchar el latido de sus propios corazones. Fue entonces cuando escucharon el primer sonido, un crujido profundo que provenía del exterior, como si algo o alguien estuviera caminando alrededor de la cabaña, arrastrando los pies entre las hojas secas. Alarmados, apagaron las linternas, intentando no hacer ruido, pero el crujido continuaba, acercándose cada vez más. De pronto, un golpe fuerte resonó en la puerta, seguido de un sonido rasposo, como uñas arañando la madera. Los amigos se miraron en silencio, aterrados, y decidieron retroceder hasta el rincón más alejado de la cabaña. Justo cuando pensaban que el peligro pasaría, la puerta comenzó a abrirse lentamente, revelando una figura oscura que apenas podían distinguir en la penumbra. La figura era alta, con extremidades largas y desproporcionadas, y sus ojos parecían brillar en la oscuridad, como dos brasas encendidas. Los observaba, inmóvil, como si estuviera evaluándolos. Julián, con voz temblorosa, intentó susurrarles a los demás que debían salir corriendo, pero algo en la mirada de aquella criatura los mantenía paralizados, como si estuvieran atrapados en una pesadilla de la que no podían despertar. Sin previo aviso, la criatura se lanzó hacia ellos, y en la confusión, Carla soltó el amuleto que aún sostenía. Al caer al suelo, el amuleto se rompió en pedazos, y un grito profundo y aterrador resonó en toda la cabaña, sacudiendo las paredes. Fue como si algo hubiera sido liberado. La figura se detuvo, mirándolos con furia, y retrocedió, desapareciendo entre las sombras de la noche. Pero la sensación de peligro no había desaparecido. Algo más oscuro y amenazante estaba presente ahora. Sin pensarlo dos veces, los amigos corrieron hacia la salida de la cabaña y se adentraron de nuevo en el bosque, sin importarles el rumbo. Pero el bosque parecía aún más hostil que antes, con sombras que parecían moverse a su alrededor y ramas que se cerraban como manos extendidas para atraparlos. Mateo, quien corría detrás, fue el primero en desaparecer. Uno de sus gritos llenó el aire y luego silencio. Julián, Carla y Lucas continuaron corriendo, cada uno convencido de que algo invisible los seguía. Lucas se tropezó y cayó al suelo, y antes de que pudiera levantarse, una sombra oscura lo cubrió, arrastrándolo hacia la profundidad del bosque. Julián y Carla solo pudieron mirar atrás un segundo, pero sabían que detenerse sería fatal. Los dos lograron llegar a la orilla del bosque, exhaustos y aterrados. Al mirar hacia atrás, vieron cómo la oscuridad parecía extenderse como una nube, como si el bosque en sí intentara retenerlos. Sin decir una palabra, ambos se alejaron, sin mirar atrás, cada uno sintiendo que algo los seguiría para siempre. Con el tiempo intentaron hablar de lo sucedido, pero cada vez que recordaban la cabaña, los símbolos y aquella figura con ojos de brasas, un escalofrío recorría sus cuerpos. Aunque habían escapado, sabían que el bosque prohibido no los había dejado ir realmente. Algo había quedado marcado en ellos, como una cicatriz invisible, un recordatorio de que algunos lugares están malditos y de que hay fuerzas en este mundo que nunca deberían ser despertadas.
Gracias por llegar hasta el final. Comparte y ayúdame con tu like. Nos vemos en el próximo video.